más y empezamos. Ok, chicos, ok, chicas, empezamos. Hola, 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 Deina. Hola, Jocelyn. ¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Empezamos, jóvenes. Ya esperamos un par de minutos. Ya empezamos. La frase del día. Tu estudio de hoy es una inversión para el mañana. La mejor inversión. Así que aprovecha, aprovecha que el tiempo pasa rápido. Vamos, entrega todo. Que el día que usted vaya a rendir su examen de admisión, se sienta satisfecho, satisfecha de haber dejado todo, de haber entregado todo en estos meses y de estar seguro que va a entregar todo en el examen. Claro, con tranquilidad, con aplomo, no deje que los nervios se aprovechen, no deje que los nervios infundan su tranquilidad. Vamos con el vocabulario, jóvenes. Empezamos con irrestricto. ¿Qué es irrestricto? Ingreso irrestricto a la universidad. No hay exámenes, no hay requisitos, no te piden nada, solo te tienes que inscribir y ya. Ya vas a estar estudiando. ¿Qué es irrestricto? Ingreso irrestricto. Ah, cualquiera que se quiera matricular, quien quiera que se quiera matricular, te inscribes. No hay examen de admisión, no hay requisitos. ¿Cuál es el sinónimo, jóvenes? Ilimitado, ilimitado, irrestricto, ilimitado. Osado, ¿qué es osado? Mira lo que osado. Sin miedo, se manda nomás. Sin miedo, se atreve. El atrevido. Qué osado, qué atrevido. Bien, bien. Antípoda, profe, ¿qué es antípoda? Resulta que Deina está a favor. No, yo estoy en contra. Deina a favor, yo estoy en contra. Nuestras valoraciones, nuestras tesis están en las antípodas. Ella a favor, yo en contra. ¿Cuál es el sinónimo? Al decir, sus valoraciones, sus tesis están en las antípodas. Contrario, contrario, contrario. Neurótico, profe, ¿qué es neurótico? Tranquilo, tranquila, no te pongas neurótico. Recién acaba de terminar el examen hace media hora. Los resultados van a salir después, ya. Sosiégate, no te pongas neurótico, ansioso, desesperado, impaciente. Bien. Relevancia es importancia. Discente, profe, ¿qué es discente? Existe la figura del docente. Y así como existe la figura del docente, existe el discente. Se complementan. Si el docente enseña, ¿quién es el discente? Se complementan. Si el docente enseña, guía, orienta, ¿quién es el discente? El discípulo, el alumno. Exacto, bien, Deina. Genial.
Ya tenemos el vocabulario, todos participando, todos participando. Bien. Jóvenes, señoritas, jovencitos, hoy trabajamos extrapolación. Profe, ¿qué es eso? ¿Cómo inventa palabras usted? ¿Cómo? Disculpen. Ya se me pasó. Quería estornudar. No, debía estornudar, disculpe. Profe, ¿qué es eso de extrapolación? Existe ese tema. Existe ese tema. Y de hecho han resuelto preguntas por extrapolación. Que sí, profe, sí, sí. Han resuelto preguntas por extrapolación. Solo que sin saber que ese tipo de preguntas se llama preguntas por extrapolación. No sé si ustedes se habrán percatado, se habrán dado cuenta que normalmente, no digo en todos los casos, pero normalmente la última pregunta de un texto empieza en condicional. Si sucede esto, entonces en el texto. Si pasa esto en el texto, por lo tanto, ¿se han percatado que hay preguntas que empiezan en condicional? Hay preguntas en condicional. Ya, esas preguntas en condicional son las preguntas que corresponden a extrapolación. Son las preguntas que corresponden a extrapolación y básicamente las preguntas por extrapolación corresponden al tercer nivel de comprensión de lectura. Y el tercer nivel de comprensión de lectura es el nivel crítico, es decir, el nivel de comprensión Super Saiyajin fase Dios, lo máximo. Este es el nivel más alto de lectura. Y este nivel más alto de lectura corresponden las preguntas por extrapolación. No es, no es imposible. Claro, tampoco no es que sea sumamente fácil. Hay preguntas que sí son manejables, pero se puede resolver, se puede interpretar, se puede analizar y evidentemente se puede llegar a la respuesta correcta. Eso sí, revisando bien e interpretando bien. ¿En qué consisten? ¿En qué consiste la extrapolación? En comprensión de textos, la extrapolación corresponde a una idea extratextual. En comprensión de textos, la extrapolación corresponde a una idea es extratextual. Es decir, que no está en el texto, no está en el texto. Y parece que fuese una idea fuera del texto, parece que fuese una idea que no se relaciona con el texto, pero no. Es una idea extratextual que tiene como base al texto. Profe, eso me suena a inferencia. Sí, sí, sí. De hecho, la extrapolación incluye razonamiento inferencial. Para extrapolar se trabaja con el razonamiento inferencial que hemos trabajado ya hace 2 semanas. En resumidas cuentas, la idea por extrapolación es aquella idea extratextual, fuera del texto, pero que tiene como base el texto. No es cualquier idea fuera del texto, tiene como base el texto. ¿Cuál es el propósito? El propósito de determinar estas ideas por extrapolación consiste en evaluar la validez de la información, en validar el nivel de comprensión y corroborar qué tan viable, qué tan plausible es esa información textual. Y obviamente responder las preguntas, que eso es lo que nos interesa, que eso es lo que nos congrega aquí en estas clases, ¿no? Resolver las preguntas. Clasificación de ideas por extrapolación. Puntualmente en San Marcos se trabaja según dos criterios, según dos tipos de extrapolación. La extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. La extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. Profe, ¿cómo es eso? Mira, así como hay ideas por extrapolación cognitiva y así como hay ideas por extrapolación referencial, eh, hay preguntas por extrapolación cognitiva, hay preguntas por extrapolación referencial. Sí, 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 las hay. Empezamos con la extrapolación cognitiva. Dime, en un texto, ¿puedo yo encontrar relación de causa-efecto? En un texto, ¿puedo yo encontrar relación de efecto-causa? ¿Qué dices, Víctor? ¿Qué dices, Miguel? ¿Qué dices, Deina? Jazmín, Britney.
En un texto puedo encontrar una relación textual de causa-efecto o una relación textual de efecto-causa. ¿Sí o no? ¿Qué dices, Jazmín? ¿Qué dices, Britney? ¿Qué dices, Miguel, Víctor, User Robert? Sí, claro, exacto, Deina, sí, sí. Profe, ¿cómo que no? Claro que sí, se puede encontrar relación textual de causa-efecto, relación textual de efecto-causa. Ok, ten en cuenta ello. Se puede encontrar en un texto esas relaciones. Bien. Y si en un texto yo encuentro la relación causa-efecto, una idea textual de causa-efecto, y la pregunta niega la causa, la pregunta está negando la causa que se plantea en el texto. Por sentido lógico, la consecuencia no va a ser la misma que se indica en el texto. Por sentido lógico, el efecto no será el mismo que se indica en el texto. También se va a negar. También se va a negar. Mira este ejemplo. Vamos con un ejemplo, vamos con un ejemplo. Idea del texto. Idea del texto. A ver, Pepito presentó el proyecto final, su proyecto final. Pepito presentó su proyecto final. Por eso aprobó el curso. Bien, por eso aprobó el curso que equivalía, por eso aprobó el... Pepito presentó su proyecto final que equivalía al 80% del total de la nota, del total de la calificación. Por eso aprobó el curso. Dime, en esa idea, en esa construcción textual, ¿hay o no hay relación de causa-efecto? Pepito presentó su proyecto final que equivalía al 80% del total de la calificación. Por eso aprobó el curso. Dime, ¿hay o no hay relación de causa-efecto? Jazmín, Miguel, Deina, Britney, Robert, Víctor, ¿sí? ¿Habrá o no habrá relación de causa-efecto? Pepito presentó su proyecto final. Pepito aprobó el curso. A ver, revisa y me dices. Sí, profe, sí hay relación de causa-efecto. No, profe, no hay relación de causa-efecto. A ver, avisa. Sí hay. Sí hay, chicos, todos. No solamente Deina, todos. Sí, profe, sí hay relación de causa-efecto. Sí. ¿Cuál es la causa? Pepito presentó su proyecto final. ¿Cuál es el efecto? Aprobó el curso. Bien. Pregunta. Si Pepito no hubiese presentado su proyecto final, entonces, si Pepito no hubiese presentado su proyecto final, entonces dime, esa pregunta por extrapolación, ¿está afirmando la causa o está negando la causa del texto? Esa pregunta por extrapolación, ¿está afirmando la causa o está negando la causa del texto, la causa que se indica en el texto? Si Pepito no hubiese presentado su proyecto final. Deina, Víctor, Robert, Britney, está negando, claro. Hay una negación, está negando. Entonces, chicos, si la pregunta niega la causa que se indica en el texto, la consecuencia va a seguir afirmando, la consecuencia va a ser la misma que se indica en el texto, o la consecuencia también se va a negar. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es el asunto?
Si la pregunta está negando la causa, ¿la consecuencia va a ser la misma que se indica en el texto? ¿O la consecuencia también se va a negar? También. Por sentido lógico, la consecuencia también se niega, exacto. Por sentido lógico, la consecuencia también se niega. Por lo tanto, si Pepito no hubiese presentado su proyecto final, entonces no hubiese aprobado el curso. Porque recordemos que ese proyecto final vale el 80% de la nota, de la nota total. Entonces no hubiese aprobado el curso. Ujú. Se niega la causa, se niega la consecuencia, se niega la causa, se niega la consecuencia. Pero mira, resulta que no solamente existe esa forma, ese prototipo de pregunta por extrapolación cognitiva. Existe otra forma también, cuando se modifica la causa. Cuando se modifica la causa. Ejemplo, Pepito vendió todos sus productos. Pepito vendió todos sus productos. Por eso obtuvo el 100% de las ganancias que había proyectado. Bien, Pepito vendió todos sus productos. Sigo teniendo aquí relación de causa-efecto. Se sigue presentando aquí la relación causa-efecto. Pepito vendió todos sus productos. Causa, efecto, 100% de las ganancias. Por eso obtuvo 100%, uy, editar. Por eso obtuvo 100% de las ganancias. Ahora, fíjate en la forma de esta pregunta. Si Pepito solo hubiese vendido la mitad de sus productos, por lo tanto, uy, si Pepito solo hubiese vendido la mitad de sus productos, dime, la pregunta por extrapolación cognitiva, ¿está negando la causa o está modificando? ¿Qué dices, Britney? ¿Qué dices, Miguel? ¿Qué dices, Robert? ¿Qué dices, Deina? ¿Qué dices, Víctor? Esa pregunta, ¿está negando la causa del texto o está cambiando, modificando? Porque de vender sí vendió, o sea, de vender sí vendió, pero no vendió todo, la mitad. Exacto, Víctor, está modificando la causa. Entonces, por lo tanto, por sentido lógico, si se modifica la causa, pues la consecuencia también se va a modificar. Si se modifica la causa, pues la consecuencia también se va a modificar. En ese sentido va, se niega la causa, pues se niega la consecuencia. Se modifica la causa, pues se modifica la consecuencia. Por lo tanto, si Pepito solo hubiese vendido la mitad de sus productos, entonces solo hubiese obtenido el 50% de las ganancias proyectadas. Entonces, no hubiese obtenido el 100% de las ganancias proyectadas. Entonces, solo hubiese obtenido la mitad de las ganancias proyectadas. Se modifica, no se niega, se modifica. ¿Por qué? Porque la causa se está modificando. Bien. Ahora, chicos, chicas, ¿será que todas las preguntas por extrapolación cognitiva siempre van a negar la causa? ¿O siempre van a modificar la causa? ¿Sí? ¿O habrá la posibilidad de encontrar una pregunta por extrapolación cognitiva donde se niegue la consecuencia, donde se modifique la consecuencia? ¿Qué dices, Deina? No, claro, no, profe. También podemos encontrar preguntas donde se niegue la consecuencia. También podemos encontrar preguntas donde se modifique la consecuencia. Y el mismo tratamiento, si se niega la consecuencia, pues la causa, la respuesta que será la causa, se va a negar. Si la pregunta modifica la consecuencia, pues la causa, la razón, que es la respuesta, también se va a modificar por sentido lógico. Mira este ejemplo.
Los pobladores hicieron rituales para que llueva en la temporada. En la temporada de, mm, en la temporada de labrado de la tierra. Por ese motivo, al parecer, en ese tiempo, en ese periodo, se generó lluvias. Seguimos teniendo aquí la relación causa-efecto, que podemos encontrar también una relación viceversa, efecto-causa. Pobladores hicieron rituales. Consecuencia, se generó periodos de lluvia. Se generó en ese periodo lluvia. Los pobladores hicieron rituales. Causa, consecuencia, en ese periodo se generó lluvias. Pero espérate un ratito. El texto aquí, bien claro, indica, los pobladores hicieron rituales para que llueva en la temporada de labrado de la tierra. Por este motivo, al parecer, en ese periodo se generó lluvias. Chicos, chicas, si dice al parecer, ¿qué quiere decir? Que necesariamente, específicamente, principalmente, únicamente, ese efecto es consecuencia solo de esa causa, si dice al parecer. A ver, ayúdame. Si la idea del texto dice al parecer generó lluvias en ese periodo, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese efecto, la generación de lluvia de ese periodo, ese efecto es principalmente, puntualmente, efecto de una única causa, de un único motivo, de esa causa. ¿Qué dices, Víctor? ¿Qué dices, Deina? No. Ese al parecer, ¿qué me da a entender? ¿Qué me da a entender? ¿Que sí o sí, sí es efecto o qué? Podría ser, probablemente, tal vez. A ver, ayúdame a entender. Ese al parecer, ¿qué me da a entender? ¿Que sí o sí es consecuencia? ¿O ese al parecer generó lluvias? Ese al parecer, esa locución, ¿qué me da a entender? Sí o sí es consecuencia de ese efecto, es consecuencia de esa causa o probablemente, posible, podría ser, quizá. ¿Qué dices, Víctor? ¿Qué dices, Deina? ¿Qué dices, Britney? Podría ser, ¿no? Podría ser, pues probablemente, ¿no? Ese al parecer. Mira qué gran carga tiene al parecer. Qué gran carga. Ok. Teniendo ya esa idea y teniendo esa locución al parecer, me preguntan lo siguiente. Si en ese periodo, si en el periodo de labrado de tierra, si en el periodo de labrado de tierra no se hubiese generado lluvias, esto sería porque, esto sería porque, dime, en la pregunta, ¿se está negando la causa o se está negando la consecuencia? En esta pregunta, ¿se está negando la causa o se está negando la consecuencia? A ver, revisa. ¿Qué se está negando? ¿La causa o la consecuencia? Ya tenemos la premisa, líneas arriba. Recordemos que en el texto indica, pobladores hicieron rituales, probablemente por eso se generó periodos, se generó lluvia en ese periodo. Se está negando la consecuencia, bien, Deina, se está negando la consecuencia. Por lo tanto, si se niega la consecuencia, ¿se va a afirmar la causa, así como se indica en el texto, o también se va a negar la causa?
A ver, ayúdame. Por sentido lógico, entonces la causa se va a afirmar, así como se indica en el texto, se va a negar. Exacto, Víctor, se va a negar. Pero yo te pregunto, ¿yo puedo asegurar? ¿Yo puedo asegurar que esto sería porque los pobladores no hicieron los rituales? ¿Puedo asegurar? No, porque en el texto dice, al parecer, quizá podría haber sido de repente, probable. Uy, en este caso entonces yo no puedo asegurar, sino tengo que marcar la probabilidad. Probablemente porque no hicieron los rituales. De repente porque no hicieron los rituales. Así que chicos, va a depender de la estructura textual, va a depender de la información textual y obviamente va a depender de mi persona, va a depender del lector. Bien, así como en una pregunta por extrapolación se puede negar la causa, se puede modificar la causa, también se puede negar la consecuencia, modificar la consecuencia. Estructura, lo que les mencionaba, ¿no? Se niega o se modifica la causa o puede ser la consecuencia. La respuesta va a negar o modificar la causa o la consecuencia. Se niega o se modifica el antecedente, se niega o se modifica el consecuente. Aquí tienen un ejemplo, aunque ya les he planteado ejemplos por el chat. Si no paga el crédito con todos los intereses, no, se niega, no le permitirán seguir viviendo en casa, en esa casa. Cuando se modifica, si solo paga el 70% del crédito y de los intereses, no le embargarían a la casa, pero sí iría en aumento el crédito. No se niega la consecuencia, pero sí se modifica, sí se modifica. Chicos, chicas, y todos, no solamente Víctor, no solamente Deina, todos, hasta aquí vamos bien. Me dejo entender cómo funcionan las preguntas por extrapolación cognitiva. En resumidas cuentas, tengo que identificar la relación causa-efecto o efecto-causa. Y ya sé, si se niega la causa, si se modifica la causa. Voy revisando la idea del texto, voy revisando las ideas del texto que indiquen esa relación. Chicos, chicas, ¿me confirman? ¿Vamos bien? Vamos bien, Víctor, vamos bien, Robert, vamos bien, Miguel, vamos bien, Jazmín, vamos bien, Deina, vamos bien, Britney, vamos bien, Aridaí, vamos bien, Angie, vamos bien, André. Ok. Bien, ahí les dejo un texto para que ustedes revisen, evalúen y marquen la respuesta correcta, pero ya lo harán más tarde, mañana. ¿Por qué? Porque en el material que ustedes tienen hay textos de aplicación, así que nosotros vamos a trabajar con esos textos de aplicación que tienen en el material. Yo de todas maneras les dejo ahí el texto para que ustedes revisen y evalúen. Pero vamos a trabajar con los dos textos de aplicación del material. Bien, jóvenes. Así como existe la idea por extrapolación cognitiva y la pregunta por extrapolación cognitiva, también está la pregunta por extrapolación referencial. ¿Y en qué consiste la idea por extrapolación referencial? En un texto se plantea un tema y en un texto también vamos a encontrar otros subtópicos, otros subtemas. Bien, la idea por extrapolación referencial plantea el mismo tema o plantea el mismo subtópico, el mismo que se indica en el texto, pero, por eso dice extratextual, pero en otro campo, en otro espacio, en otra ciencia, en otra disciplina, en otro contexto, en otro tiempo. A ver, ayúdame a entender. Si sucede de una manera en un lugar, si sucede de una manera en un espacio, yo tengo la plena seguridad de que lo mismo va a suceder, lo mismo va a acontecer en otro campo, en otro espacio, en otro lugar. No necesariamente, profe, no necesariamente. Claro, no necesariamente. Ejemplo, ejemplo. Entonces, vamos, recuerda esto. La idea por extrapolación referencial plantea el tópico del texto o los subtópicos del texto
en otro espacio, en otro campo, en otra ciencia, en otra disciplina, en otro tiempo, en otro lugar, en otro rubro. Idea del texto. El supermercado ABC aplica una estrategia de marketing eh, coaccional, que coaccional. Por eso, ABC aplica una estrategia de marketing, mm, vamos a ponerle marketing inductivo. Marketing inductivo. Por eso por eso se obtuvo el 50% de ganancias sobre la inversión. Es decir, recuperaron la inversión y ganaron el 50% sobre la inversión. Al final del trimestre. Ya, eso me indica en el texto. Eso me indica en el texto. Eso me precisan en el texto. La pregunta es, si se aplicara, si se aplicara la misma estrategia de marketing que se aplicó en el supermercado. En el supermercado ABC. Si en un comercio, si en un comercio de calzado se aplicara la misma estrategia de marketing que se aplicó en el supermercado ABC. Entonces, por lo tanto, bien. Profe, un momento. El texto no me indica, el texto no me dice comercio de calzado, el texto no me indica centro comercial de calzado. ¿De dónde saca usted eso de centro comercial de calzado, comercio de calzado? Si el texto no me indica de dónde está sacando. Recuerda que la idea por extrapolación referencial o la pregunta por extrapolación referencial se aplica en otro lugar, en otro campo, en otro rubro, en otro tiempo, en otro espacio. El texto no me habla de centro comercial de calzados. No, no, no. ¿No? Pero está bien, porque se está aplicando en otro espacio, en otro rubro. Ok, chicos, una consulta, una pregunta. Si el supermercado ABC le fue muy bien aplicando esta estrategia de marketing, yo tengo la seguridad de que a este centro comercial de calzado, aplicando la misma estrategia, le vaya igual de bien, vaya a obtener el 50% de la ganancia sobre la inversión al final del semestre, al final del trimestre. ¿Sí? ¿Qué puedo indicar ello? Puedo indicar que le va a ir muy bien, igual que le fue, igual como le fue al supermercado ABC. No, no necesariamente, exacto, Víctor. No necesariamente, profe, porque se está aplicando en otro espacio, se está aplicando en otro lugar. Podría ser, quizá, tal vez, pero no necesariamente. Y ahí viene el siguiente punto, jóvenes. Aquí viene el siguiente punto. En la extrapolación referencial, por lo general, se marca la probabilidad. Por lo general, se indica la probabilidad. Hay casos excepcionales donde no, pero por lo general, se indica la probabilidad. Por lo general, se indica la posibilidad. ¿Por qué? Porque se aplica en otro lugar y yo no tengo la seguridad de que lo mismo vaya a suceder. Yo no tengo la seguridad de que lo mismo vaya a acontecer. Ujú. Otro ejemplo. En los años 60, las ideas liberales infundieron las universidades. En ese sentido, los jóvenes universitarios se vieron influenciados por estas ideas liberales. Por ese motivo, tuvieron mayor participación en actividades sociopolíticas en los años 60. Si en la actualidad, si hoy en la actualidad, las ideas neoliberales
infundiera en las universidades. Yo tengo la seguridad de que los estudiantes, los jóvenes universitarios, van a estar influenciados por esas ideas y van a tener mayor participación en las actividades sociopolíticas. No, porque el tiempo es diferente, el tiempo es otro. La idea del texto dice años 60, la pregunta dice en la actualidad. El tiempo es otro. Si el tiempo es otro, quizá, tal vez, podría ser, porque el tiempo es otro. Ten en cuenta ello, recuerda ello, que va a estar marcada por la probabilidad. Aquí les dejo una estructura de la extrapolación referencial que me indica por qué es probable, que me indica por qué termina como probabilidad, por lo general. Y aquí les dejo un texto con sus preguntas que ustedes van a revisar, van a evaluar y van a responder. Pero eso ya lo harán más tarde o mañana, porque tienen su texto de aplicación, tienen su texto de aplicación en el material. Chicos, chicas, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Me dejé entender? Si hay dudas, me avisa. Si hay dudas, me dice, profe, no entendí, profe, ¿qué está hablando? Profe, otra vez. Ok, bien. Deina, Britney, André, Aridaí, Miguel, Robert, bien. Entonces vamos con los textos. Profe, ya de una vez vamos con los textos. La hace larga usted ya. Vamos a resolver los textos que me estoy rasgando las vestiduras. Me estoy arrancando los cabellos de pura emoción. Ya, ahí tienen los textos. Bien. Los dos primeros textos son de aplicación y solo hay una pregunta por cada texto. Así que serán 6 minutos por los dos textos. 6 minutos por el texto uno, 6 minutos, no, perdón, 3 minutos, que digo 6 minutos, 3 minutos para el texto uno y 3 minutos para el texto dos. En total, 6 minutos. Revisa bien, evalúa bien y vamos por las dos correctas. Cualquier duda que tengas, me avisas.
Chicos, chicas, ¿están? Bien, bien. ¿Qué más? Ok, Víctor, genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, Deina, perfecto. Britney, ¿estamos? Sí. A ver, veamos. Mientras esperamos la confirmación de Britney. Mm, 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 mm. La noción de sociedad civil comprende la multitud de asociaciones libres que existen, genial, Britney, que existen fuera del patrocinio del gobierno. A ver, entonces, una sociedad civil está compuesta por asociaciones libres y según el texto, ¿las asociaciones libres dependen del gobierno? ¿Están manejadas por el gobierno o no? No, exacto, Dina, no, 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 no. Bien. Y que con frecuencia están dedicadas a propósitos considerados generalmente no políticos, a las asociaciones libres. Ninguna sociedad puede considerarse libre si no permite el funcionamiento de estas asociaciones voluntarias. Mira, ninguna sociedad puede ser considerada libre si no permite el funcionamiento de sociedades libres. La libertad, ninguna sociedad libre puede ser considerada libre si no permite el funcionamiento de esas asociaciones. Una sociedad civil comprende asociaciones libres. La libertad es la fuente de la fortaleza de un pueblo. La sociedad civil, en un sentido fuerte, existe cuando más allá de las múltiples asociaciones libres, la sociedad pueda operar como un todo fuera del ámbito del Estado. Con ello se quiere indicar aquellos modos en que la sociedad puede decidir qué actúa, genera o sostiene sin la mediación del Estado. ¿Hay relación de causa-efecto? Sí la hay. A ver, ayúdame. La relación de causa-efecto es gobierno flechita, asociaciones libres, o la relación de causa-efecto es asociaciones libres, flechita, libertad del pueblo, libertad de un pueblo. A ver, ayúdame. La segunda, ¿no? Asociaciones libres que componen una sociedad civil, eso significa la libertad de un pueblo. Una sociedad civil está comprendida por asociaciones libres y las asociaciones libres permiten la libertad de un pueblo. Bien. La pregunta es, si un determinado Estado, no, mira, está negando, no, permitiera la existencia de asociaciones libres. Si en un Estado no se permitiera la existencia de asociaciones libres, entonces, ¿estaríamos hablando de que existe libertad en ese Estado? Claro, ya no, profe, pues ya no, ya no. Si no se permite el funcionamiento de asociaciones libres, ya no podríamos hablar de que en ese Estado prima la libertad. No, no, no. La libertad en el país sería muy restringida y podría desaparecer. Y podría desaparecer. Dedito. ¿Dudas con otra alternativa? Yo sé que por ahí hay una alternativa que te ha hecho dudar. ¿Dudas con otra alternativa o no? ¿No hay? ¿No hay dudas con otra alternativa? Víctor, Britney, Dana, ¿no? La B, la B mi ropa. La alternativa B, ¿no? ¿No te hizo dudar? Entre la C y la D, ya, ok, bien. A ver, vamos a ver la alternativa C. Las asociaciones libres desaparecerían inevitablemente pronto. Profe, claro, podría ser. Te explico. Dice, la pregunta, si en un Estado no permitiera la existencia de asociaciones libres. Si no se permite la existencia de asociaciones libres, ¿estamos hablando de que en ese Estado hay asociaciones libres o no hay? ¿Qué dices, Deina? En ese estado que se indica en la pregunta, si dice que en ese Estado no se permite que existan asociaciones libres, entonces, ¿en ese Estado hay asociaciones libres
o no hay? No hay. Exacto, Dina, no hay. Bien, por lo tanto, si en un estado no hay asociaciones libres, si no existen asociaciones libres, ¿por qué vamos a decir que desaparecerían? ¿Por qué vamos a indicar que desaparecerían si no existen? ¿Me dejo entender, Dina? ¿Por qué decir desaparecerían si no existen? ¿Cómo que desaparecerían si ni siquiera existen? Oh, ese es el punto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos bien? Es un juego en el tiempo, ¿no? Es un juego. Bien. ¿Otra alternativa? ¿Todo bien? Ya. ¿No han tenido dudas con la alternativa B? ¿No han tenido dudas con la alternativa B? No, no, no. Los sucesivos gobiernos podrían ejercer un mejor control social. Podría ser, mira, la alternativa B podría ser, pero es que es una consecuencia secundaria, es una consecuencia indirecta. Y si yo encuentro entre las alternativas una consecuencia directa y la otra indirecta, o encuentro una consecuencia principal y otra secundaria, obviamente voy a optar por la principal, que en este caso es la alternativa D. Obviamente voy a optar por la directa, la consecuencia directa, que en este caso es la alternativa D. Bien, dedito. Vamos con el texto aplicativo 2. Chicos, según el texto, antes de Trilce, ¿Vallejo publicó otro poemario o no? Antes de Trilce, ¿Vallejo publicó o no publicó otro poemario? Un primer libro. Sí, antes de Trilce, Vallejo publicó un primer libro. Y según el texto, este primer libro, antes de la publicación de Trilce, ¿llegó a renovar la poesía? ¿Llegó a ser un aire diferente en la literatura? ¿Tenía autonomía literaria? No, este primer libro, años antes de Trilce, no, no digo. Pero Trilce sí llegó a convertirse en una renovación poética, en un nuevo aire para la literatura, llegó a convertirse en un referente. Trilce, ¿o no? Trilce sí, ¿no? Y lo que asombra es que en unos cuantos años llegó a esa excelencia literaria, poética. Eso es lo que asombra, ¿no? Que en unos cuantos añitos Vallejo llegó a esa excelencia literaria poética. Si Trilce, 1922, hubiera seguido la línea de los heraldos negros, Vallejo habría, profe, un ratito, ¿cómo que heraldos negros? ¿En qué parte del texto me habla de los heraldos negros? ¿Dónde está? Yo no veo que diga heraldos negros. Ok, sí, sí, en el texto no me indica heraldos negros, pero yo ¿cómo puedo saber que Heraldos Negros es el primer libro que publicó antes de Trilce? ¿Cómo? A ver, ayúdame. Por el año, exacto, Dina. Por el año, pues, profe, por la fecha. Y en el texto dice, ¿no? Entre 3 o 4 años antes. Bien. Si Trilce hubiese seguido la misma línea, el mismo sentido, la misma perspectiva literaria, ¿tú crees que Trilce hubiese sido considerado como un poemario de renovación poética, como un paradigma? ¿Sí o ya no? Quizás. Porque recordemos que los heraldos negros, con los heraldos negros no alcanzó, con los heraldos negros no alcanzó, los heraldos negros no tenían esa autonomía literaria, los heraldos negros no tenía ese aire poético novedoso, no tenían. Entonces, no. Ah, ya, Deina, te refieres a un modo subjuntivo, te refieres al modo subjuntivo, a la habría, ¿sí? Ah, ok, genial, sí, 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 claro, claro, Deina, sí. Habría, ¿no? Ese habría me indica, pues, en modo subjuntivo. Habría, probablemente, quizá, tal vez. Ahí estamos bien, Deina, genial. Ahí sí, si te refieres justamente al término que está en la pregunta, que está en modo subjuntivo, quizá, tal vez, probablemente, habría. ¿Cuál es su respuesta?
La B o la D. Ya, vamos a ver. Ya. Y la B, la B, la ropa. Britney, Britney. Vamos a ver por qué la respuesta no es dedito, ¿ya? Habría podido demostrar su valla recién en su tercer poemario. Aquí se está precisando la existencia de un tercer poemario. El primer poemario, Heraldos Negros. El segundo poemario, Trilce. Y aquí en la alternativa D se está precisando la existencia de un tercer poemario. Pero dime, según el texto, ¿yo puedo precisar, puedo asegurar la existencia de un tercer poemario? Habría podido, ya habría podido, pero yo puedo precisar, puedo indicar la existencia de un tercer poemario del mismo nivel o de menos nivel, pero puedo precisar la existencia de un tercer poemario según el texto. No puedo, no puedo. Ese habría, ¿no? Está bien, no habría podido, ok, pero yo no puedo indicar la existencia de un tercer poemario cuando no tengo esa información en el texto o no tengo una premisa que la avale. Así que descartada, porque yo no puedo indicar la existencia de un tercer poemario porque no hay aval. A ver, la alternativa B. Habría estado muy distante de protagonizar una renovación poética, claro. Si Trilce hubiese mantenido la misma línea, el mismo sentido de los heraldos negros que no llegó a alcanzar esa renovación poética, pues Trilce no hubiese llegado a alcanzar esa renovación poética, ese aire, ese nuevo aire de poesía, de literatura. Bebe, baby. Bien, alternativa B. ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos bien, chicas? ¿Sí? Genial. Ahora vamos con el bloque que tanto te emociona, tanto te apasiona. Profe, vamos de una vez con el bloque, así de frente, los dos textos con las 7 preguntas, y me voy a alucinar como si estuviese en el examen. Me voy a alucinar como si estuviese yo en el examen resolviendo los dos textos con las 7 preguntas. Ok. Siendo mm, 5, ¿no? 3, 4, 5, 6. Siendo las 6:09, 12 minutos, 6:09, 6:19, 6:21 minutos. 6:21 minutos, 12 minutos para los dos textos, 3 preguntas, 4 preguntas, 7 preguntas en total. Si tienes dudas, me avisas, yo estoy aquí. Vamos por las 7 correctas. Revisa bien, evalúa bien. No que nada que solo una correcta, nada que solo dos correctas. Vamos por las 7 correctas.
Chicos, chicas, ¿estamos? ¿Sí? ¿Van confirmando si ya tienen sus respuestas? Ok, Deina, bien. Vamos. Ok, Britney, bien. Falta Víctor. Vamos, Víctor. Ya estamos. Genial. Bien, bien. Dice, hay demasiado, vamos a ver cómo el tiempo aquí. Hay demasiada gente audaz que propone abolir la esclavitud. Dime, si el autor del texto dice hay demasiada gente audaz, ¿él se está considerando dentro de esa gente o se refiere a terceros, a otros? A ver, ayúdame. Hay demasiada gente. Otros, son otros, terceros, bien, que proponen abolir la esclavitud, abolir, eliminar la esclavitud, abolir, eliminar la esclavitud. Entonces, si proponen eliminar la esclavitud, ¿están en contra o a favor de la esclavitud? Si esas personas es- proponen abolir, eliminar la esclavitud, están en contra. Claro, pues están en contra, ¿no? Eh, mm, Dicen que siendo libres, estas personas, ¿no? Que están en contra de la esclavitud, dicen que siendo libres, los esclavos serían más felices y productivas y que es, en todo caso, su derecho a asociarse o no asociarse libremente con quien ellos decidan. Para aquellos que están en contra de la esclavitud, hay muchas personas que viven bajo la esclavitud, que si ésta se aboliera, si la esclavitud se aboliera, no sabrían qué hacer con su vida. Uy, mira, fíjate qué dice el autor, que hay mucha gente que vive bajo la esclavitud, que si no existiese esclavitud, esta gente no sabría qué hacer con su vida, si no existiese la esclavitud. ¿A qué se dedicarían? ¿Quién les ofrecería trabajo? ¿Cuánto habría que pagarles? ¿Qué seguridad absoluta tendríamos de que todos conseguirían trabajo? ¿Cómo asegurarnos de que ninguno de ellos moriría de hambre? Es es gracias a que hay esclavitud que estas personas hoy tienen trabajo y alimento. Ah, mira, recordemos esto. Ya. Entonces, para el autor del texto, es gracias a la esclavitud que estos esclavos hoy tienen alimento y trabajo, porque la esclavitud es un requisito para poder realizar cualquier actividad productiva. Uy, mira qué dice el autor. La esclavitud es un requisito para cualquier actividad productiva. Mira, la esclavitud se instituyó desde hace ya siglos y no conocemos otra forma de vivir. Y no, claro, sí, sí. El autor del texto lo concibe así. Siempre con el texto, Britney, siempre con el texto. Eh, el autor del texto lo concibe así. Pero ustedes que han leído el texto, el autor del texto, a pesar de considerar la esclavitud como una acción forzada, ¿no? Por parte del esclavo, que está siendo forzado, que está siendo maltratado, esclavizado. A pesar de eso, el autor del texto muestra una postura en contra o a favor de la esclavitud. El autor del texto, a favor, exacto, ¿no? A favor. Porque el autor del texto no niega que el amo violente, amenace al esclavo, pero a pesar de eso está a favor. La esclavitud se instituyó desde hace ya siglos y no conocemos otra forma de vivir con esclavos. Por eso, un esclavo debe tener un solo dueño, un solo amo. Debe concedérsele al amo, a ese amo, el monopolio, todo el poder de la amenaza y la violencia sobre la vida de su esclavo. ¿Por qué? Porque para el autor del texto, ese amo es el único que tiene poder sobre su esclavo. Quien agreda al esclavo de otro amo, quien se atreva a maltratar al esclavo de otro amo, es un delincuente y como tal debe perseguírsele y castigársele. Ah, mira. Entonces, para el autor del texto, el esclavo debe tener un solo amo. Y ese amo es el único que tiene derecho a maltratarlo, a violentarlo, a amenazarlo. Otro no. Y si otro lo hace, esa persona, esa otra persona, debe ser perseguida y castigada. Si los esclavos no tuvieran un solo amo, no tendrían esa garantía. No tendrían esa garantía de que una persona X
no los maltratara, no tendrían esa garantía de que una persona X no los violentara. Ah, pero sí el amo, sí su único amo. Sin esclavitud, cualquiera que encuentre a uno de estos desgraciados, a uno de estos esclavos, en la calle sería capaz de matarle. No tendrían la seguridad de la que ahora goza. El autor del texto está a favor, ¿verdad? Está a favor de la esclavitud. A pesar de que reconoce que el esclavo pueda amenazar, pueda violentar, pueda maltratar a su esclavo. Si si no existiera gente que proponga abolir la esclavitud. Chicos, eh, si proponen abolir la esclavitud, ¿están a favor o en contra de la esclavitud? Si proponen anular, eliminar la esclavitud, ¿están a favor o en contra de la esclavitud? En contra. Ok, bien, bien, Deina. Ahora, si no existiera gente que estuviese en contra de la esclavitud, si no existiera gente que estuviese en contra de la esclavitud, ¿el autor del texto exigiría que más gente estuviese en contra de la esclavitud? ¿O para el autor del texto estaría bien, porque concordarían con él? Claro, para el autor del texto estaría bien, ¿no? Porque concordarían con él, porque él está a favor de la esclavitud. Ok, Britney, ¿te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? Dana indica avioncito. Britney, profe, yo marco seguridad. Ya le quito el signo de interrogación, ok. Víctor, claro, Britney, así tiene que ser. Bien, ¿qué dice la alternativa A? El autor consideraría que la gente se caracteriza por la prudencia, por la sensatez, porque concordarían con él, ¿no? Si no están en contra de la esclavitud, entonces concordarían con él, que está a favor. Ah, serían prudentes, sensatos, porque no están en contra de la esclavitud. Sí. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Desean revisar alguna otra alternativa o no? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, si no hay dudas, ya, ok, ok, bien. Si no hay dudas, pasamos al numeral, uy, ¿qué es esto? Al numeral 4. Si la esclavitud no existiera, a ver, si la esclavitud no existiera, entonces, según el autor, para el autor del texto, recordemos que para el autor del texto, este, si la esclavitud no existiera, yo recuerdo una parte del texto, y yo creo que usted también recuerda, que se indica, ¿no? Que el autor indica que la esclavitud es el requisito, que la esclavitud es el requisito para producción, para la producción. ¿Sí? ¿Recuerda esa idea? Ok, Víctor indica de... Sí, ¿no? Hay una idea que indica que el autor, ¿no? Que la esclavitud es el requisito para producir. Bien. Britney también indica de Dana. Si tienes otra alternativa o tienes dudas, Dana, me avisas. Nos dice, prof, yo tengo dudas con esta otra alternativa. También la de, según el texto, según el autor del texto, sería imposible producir, claro, porque para el autor del texto la esclavitud es el requisito para la producción. Y si no existiese esclavitud, no, pues sería imposible que se desarrolle la producción. Dedito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Alguna otra alternativa te causó dudas? ¿Dudas, dudas? No, la A, ya. Ok, no habría otra forma de ser. De repente me dices por esta idea, ¿no? Mm, 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 ya, hace siglos. Ya. De repente me dices por esta idea. La esclavitud se instituyó desde hace siglos y no conocemos otra forma de vivir. Pero no conocemos otra forma de vivir para ellos. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo ya lo indica. Hay muchas personas que viven bajo la esclavitud, que si la esclavitud se aboliera, no sabrían qué hacer con su vida.
Entonces, como ya en el segundo párrafo me está indicando el autor de que si se aboliera la esclavitud, los esclavos no sabrían qué hacer con su vida. Y en el tercer párrafo indica, la esclavitud se instituyó hace siglos y no conocemos otra forma de vivir. No conocemos otra forma de vivir de los esclavos, porque es su vida, para el autor del texto, es su vida, es la vida de los esclavos, vivir en esa condición de esclavitud. Y no conocemos otra forma de vivir de los esclavos, solamente conocemos esa forma de vida de los esclavos, bajo esa condición de esclavitud. Y según el segundo párrafo, para el autor del texto, los esclavos no conocen otra forma de vivir, no sabrían qué hacer con su vida. Por lo tanto, la alternativa A, al indicar no habría otra forma de vivir, no habría otra forma de ser para el esclavo. No habría otra forma de ser para el esclavo. Pero la pregunta es, si la esclavitud actual no existiera, entonces, según el autor del texto, ¿no habría otra forma de ser para él o no habría otra forma de ser para el esclavo? El texto me indica que no habría otra forma de ser para el esclavo, que no conocemos otra forma de vivir del esclavo. Lo hemos visto al esclavo siempre en esa condición. Entonces no habría otra forma de ser para el esclavo, no para el autor. ¿Me dejo entender, Britney? Como que confundía, ¿no? Porque decía, pero si en el texto me indica que no hay otra forma de ser, de vivir. Bien, sí, pero me dejo entender. Ok, genial. Bien. ¿Tienen dudas con otra alternativa? ¿No? No hay de qué, no hay de qué, Britney. Pregunten si hay dudas, chicos, pregunten. Así, tenga miedo, profe, tengo miedo, tengo temor, usted se va a amargar, se va a chorar conmigo si pregunta. Si pregunto, no me voy a amargar. Pregunte, más bien, pregunte. Ya, ok, Ariday. Eh, Recordemos que aquí en el texto Ariday indica, hay muchas personas que viven bajo la esclavitud, que si ésta se aboliera, que si la esclavitud se eliminara, los esclavos no sabrían qué hacer con su vida. Ya. Y luego en el tercer párrafo tenemos, la esclavitud se instituyó hace siglos y no conocemos otra forma de vivir. ¿No conocemos otra forma de vivir para nosotros o no conocemos otra forma de vivir de los esclavos? Si ya en el segundo párrafo se indica que los esclavos no sabrían cómo vivir si se elimina la esclavitud, entonces no conocemos otra forma de vivir de los esclavos. No conocemos otra forma de vivir para los esclavos. Ellos no conocen otra forma según el texto, ellos no conocen otra forma de vivir si no es bajo la condición de esclavos. Por lo tanto, el texto me indica que los esclavos no conocen otra forma de vivir y nosotros no conocemos otra forma de vivir del esclavo. La única forma que conocemos de vida del esclavo es bajo la condición de esclavitud. Y aquí la pregunta indica, si la esclavitud actual no existiera, entonces, según el autor del texto, no habría otra forma de ser. Pero otra forma de ser, ¿para quién? ¿Para el autor, que es libre? ¿No habría otra forma de ser para quién? ¿Para el autor que no es esclavo? ¿O no habría otra forma de ser para el esclavo? Porque el texto me indica, el esclavo no sabría qué hacer. Nosotros no conocemos otra forma de vida del esclavo. Lo único que hemos visto del esclavo es que vive bajo la condición de esclavitud. Por lo tanto, esta alternativa, Aridaí, claro, no habría otra forma de ser para el esclavo. No habría otra forma de ser para los que sufren de esclavitud. Es ambigua, es ambigua. Porque no me indica, ¿no? No me indica. Yo podría entender que no habría otra forma de ser para el autor, ¿no? Pero es el autor quien indica que no habría otra forma de ser para los esclavos. Aquí sí cambiaría ahí, porque dice, si la esclavitud actual no existiera, entonces, según el autor del texto, según él, y aquí, esta sí es directa, porque la esclavitud es requisito para realizar cualquier actividad productiva. Esclavitud, esclavitud, no esclavo, no la persona, no el sujeto, sino la condición. Si la esclavitud actual no existiera, entonces, según el autor del texto, sería imposible. La esclavitud sería imposible. Sin la esclavitud sería imposible producir.
ahí hablamos de la condición en sí, ¿no? No del sujeto en particular como esclavo. ¿Lo tenemos? Bien. No hay problema, chicos. Pregunten con toda confianza, ¿no? Aprovechen en preguntar. Pregunta 5. Si un amo no pudiera velar por la integridad de su esclavo, según el texto, según el autor del texto, un esclavo debería tener un solo amo, porque ese amo tendría todo el monopolio sobre su esclavo. Lo amenazaría, lo maltrataría, lo violentaría, pero otro no. Otro no puede ser. Y si otro se atreve a amenazarlo, si otro se atreve a maltratarlo, uy no, se le tiene que castigar. Entonces, si un amo no pudiera velar por la integridad de su esclavo, por la integridad de su esclavo respecto a otros, porque él sí puede maltratarlo, él sí puede maltratar. Entonces, si un esclavo no podría velar por la integridad de su esclavo, posiblemente para el autor del texto, posiblemente el esclavo tendría que seguir con ese amo o tendría que buscarse otro amo para que otras gentes, otras personas no lo maltraten. Claro, ese tendría que buscar otro amo que lo proteja. Claro, otro amo que lo proteja de otros, ¿no? Otro amo que lo proteja de otros, porque ese amo sí tendría la potestad de maltratarlo, de amenazarlo, contradictorio, ¿no? Porque él sí, como amo, sí puede maltratarlo, pero otros no. La B, a ver, posiblemente, inevitablemente, este llegaría a morir, inevitablemente, este llegaría a morir de inanición. Víctor, fíjate que podría ser, sí, sí, tienes razón. Porque si un amo no pudiera velar por la integridad de su esclavo, entonces posiblemente el esclavo podría llegar a morir de inanición. Sí, sí, sí. Pero recuerden lo que les comenté hace un momento, que yo puedo encontrar una alternativa, una consecuencia, y puedo encontrar otra, o puedo encontrar hasta tres. Me he visto tres a veces, pero normalmente dos. ¿Por cuál voy a optar? ¿Por la consecuencia directa o la consecuencia indirecta? ¿Por cuál voy a optar? ¿Por la consecuencia principal o la consecuencia secundaria? La alternativa B es una consecuencia secundaria, que sí se puede considerar consecuencia, que sí se puede considerar como un efecto, pero es secundaria, ya que en el texto no se indica o no se precisa puntualmente de que pueda llegar a morir de inanición, que sí podría ser, pero es secundaria. En cambio, la alternativa D sí es la consecuencia principal. ¿Me dejo entender, Víctor? En otras palabras, no es que no sea consecuencia de la premisa, no es que no sea una consecuencia de la pregunta, es secundaria, es secundaria y la D es principal. Ok, Víctor, genial. Recuerden ese punto, jóvenes. Bien, vamos con el siguiente texto. ¿Qué tipo de lector eres? ¿Acaso eres el lector polígamo? ¿El lector multitarea que ama leer muchos libros al mismo tiempo, que nunca mezcla las historias? ¿Acaso eres el lector monógamo que lee solo una tarea? ¿Que lee un solo libro a la vez? ¿Que ama releer los títulos favoritos? ¿Acaso eres un lector extrovertido, aventurero, lee de todo, le agradan los nuevos autores y todos los géneros? ¿O acaso eres un lector introvertido que se apega a un género, que analiza y pondera la historia que analiza y pondera la historia y se identifica con los personajes, solo con un género? ¿Acaso eres un lector altruista que siempre ayuda a los demás y le recomienda a sus amigos, familiares, obras, libros? ¿Acaso eres un lector neurótico que se distrae fácilmente, que cambia de libros constantemente y rara vez termina de leer uno? Sí, profe, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí? Bien. Chicos, chicas, una consulta. En el texto continuo, ¿también se clasifica a los lectores? Aquí, en este texto continuo, ¿también hay una clasificación de los lectores o no? Sí, sí hay clasificación, sí hay clasificación, ¿no? Tenemos aquí al lector de ficción, ¿no? Al lector de libros de ficción. El primer tipo de lector que podemos perfilar es aquel que significa, es aquel que se entiende por sus prácticas lectoras, a través de lecturas de libros de ficción. Ese es el sujeto
que tiene legitimadas sus lecturas tanto en el contexto institucional como el sociocultural. Lo llamaremos lector de ficción. Este tipo de lector, cuando manifiesta sus prácticas lectoras, dice explícitamente que es un lector de libros de ficción, lo cual también se puede inferir a partir de la descripción de sus prácticas lectoras. Existe otro segundo tipo de lector que podemos presentar. Es aquel que se representa también, es aquel que se representa mediante las prácticas lectoras que hacen referencia a la información, es el lector informativo. Llamamos a ese tipo de lector lector de información. Este afirma no sentir interés o no querer gastar su tiempo en la lectura de novelas. No, no, no. Más bien se identifica como lector de noticias, historia, geografía o temas técnicos de su interés. Pero existe, aparte de estos dos, existe otro tipo de lector, que es aquel que rechaza leer. Ya vamos, este tipo de lector antilector. Oye, suena contradictorio, ¿no? Lector antilector. Aunque parezca un contrasentido, afirmar que una persona que no lee es un tipo de lector, es un tipo de lector, afirmamos dicha cuestión en la idea de que las prácticas lectoras no hacen referencia necesariamente a las acciones aisladas que registramos, sino que presuponen cierta relación con lo escrito. Ah, ya, el lector antilector porque no le interesa lo escrito, no le interesa el contenido, por eso no lo lee. Ah, por eso el lector antilector. No, no es que no le interese, no rechace leer en su totalidad, sino que no le interesa el contenido y por eso rechaza leer. De cómo se le otorga el sentido de los textos. Partiendo de esa base, la no lectura no es tan solo la ausencia de la acción de la acción de leer, sino también una relación de rechazo a la cultura escrita, al contenido. No necesariamente, no puntualmente, no únicamente al rechazo a la lectura, sino el rechazo a la cultura escrita. En tal sentido, el antilector hace manifiesto un rechazo hacia la cultura escrita, hacia el contenido, hacia lo escrito. Bien, también me indica aquí otros tres tipos de ley. El texto y la infografía describen. ¿Cuál es su respuesta? Víctor indica A, Dane indica A. ¿Quién más? Tanto texto y tanto imagen, ¿verdad? Ah, mm, ¿con qué alternativa tienes dudas, Britney? ¿Con qué? Si tienen dudas, ya saben, pregunten. Vamos a revisar la alternativa A. Si tienen dudas con otra alternativa, si me estás enviando con signo de interrogación, es porque tienes otra alternativa. Manda la otra alternativa. A ver, veamos la alternativa. Tipología de lectores, ya, de acuerdo con su actitud y los contenidos. Pregunto, chicos, ¿los tipos de lectores, de acuerdo con su actitud, están en el contenido continuo, en el texto continuo o en la infografía? Los lectores, los tipos de lectores por su actitud. ¿Esa información está en el texto continuo o en la infografía? ¿Recuerdas el lector que recomienda libros a sus amigos, a sus amistades? El lector que se enoja, se aburre y deja la lectura. El lector que solamente se concentra en un libro. Ya, esos son los lectores por su actitud, por su manera de actuar, que está en la infografía. Y los tipos de lectores, de acuerdo al contenido, está en el texto continuo. El lector de libros de ficción, que solamente se interesa en un contenido de ficción. El lector informativo, que solamente se interesa en contenidos que le otorguen información. Noticias, historia, geografía, otros temas técnicos. Y el lector antilector, que no es que únicamente rechace la lectura, sino rechaza el contenido, la cultura escrita, lo escrito. Avioncito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas? ¿No? La D, a ver, vamos a revisar la D. El texto y la infografía describen la comprensión de los textos vinculados con la preferencia del lector. Ay, mira, esta alternativa se podría relacionar con el texto continuo, porque es la comprensión de los textos vinculados con la preferencia del lector. Recordemos que el lector de libros de ficción prefiere
la ficción, valga la redundancia. El lector de libros informativos prefiere los textos que le brinden información, valga la redundancia, y el lector antilector no prefiere los contenidos escritos. Ah, mira, mira, sí, sí, sí se puede relacionar con el texto continuo. Pero esta alternativa, Britney, ¿se puede relacionar con el texto gráfico? Porque en el texto gráfico, los tipos de lector no se vinculan con los contenidos. En el texto gráfico eh, no se vinculan con los contenidos en sí. Y aquí dice comprensión de los textos vinculados con la preferencia. ¿Qué, qué prefiere el lector? ¿Qué contenido prefiere el lector? Y aquí más bien me indica cómo son. El polígamo es multitarea. ¿Cómo es? El monógamo solo se interesa con un libro. No me indica su preferencia, no me indica, le gustan los libros de ficción, o a tal al lector extrovertido le gustan los libros de drama, o al introvertido le gustan los libros de suspenso. No me indica la preferencia de, sino la actitud. Por ejemplo, el extrovertido, pues le interesa todo tipo de lectura. El introvertido solamente se enfoca en uno. No me indica qué tipo de lectura prefiere. ¿Me dejo entender, Britney? Es decir, la alternativa de que claro que se puede relacionar con el texto continuo, ¿no? Porque alude a las preferencias, qué prefiere leer. Pero el gráfico ya no, porque en el gráfico pues, puntualmente se clasifica según la actitud que tiene el lector. Ok, ok. Y aquí la pregunta indica, ¿no? Texto e infografía. Bien, avioncito. El vocablo perfilar puede ser reemplazado en el texto por el vocablo perfilar aquí. El primer tipo de lector que podemos perfilar es aquel que significa sus prácticas. Uy, el primer tipo de lector que podemos perfilar es aquel que se entiende por sus prácticas lectoras. Si la palabra significar es un término clave en este contexto, que se entiende por comprender, entender, ¿cuál es tu respuesta? El vocablo perfilar se puede reemplazar por colegir, que es inferir, marcar, trazar, definir, aparecer. A ver, ayúdame. Este tipo de lector se perfila por sus intereses, se perfila, porque es aquel que podemos perfilar como aquel que significa por sus prácticas. Ya, ok, Britney, ¿quién más? Dana, Víctor. Uy, solo tengo la respuesta de Dana, entonces hay dudas. Perdón, solo tengo la respuesta de Britney, entonces hay dudas. Vamos, Víctor, Dana, ¿cuál es tu respuesta? Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí que no tengo la respuesta de Dana? Que no tengo la respuesta de Miguel, no tengo la respuesta de Víctor, que ya se cansaron tan rápido. Si solamente vamos una hora, falta otra hora más. O sea, la clase dura 2 horas. Bueno, casi 2 horas. Falta otra hora más. ¿Por qué están tan rápido cansados? Definir. Ujú. Se perfila, se define por sus prácticas, ¿no? Sus prácticas de lectura. Se perfila, se define. Dime, ¿qué tipo de lector te consideras? ¿El lector monógamo? ¿El lector polígamo? Sí, no, polígamo. ¿El lector extrovertido? ¿El introvertido? ¿El altruista? ¿El neurótico? Por ahí un compañero creo que se identificó con el neurótico. Creo que se identificó con el neurótico. ¿Qué tipo de lector? A ver, ya queda como tarea. Queda como tarea para casa. Pones tarea para casa. Identificar qué tipo de lector soy. De acuerdo a tus actitudes, te vas clasificando en qué tipo de lector eres. 8.
de acuerdo con el texto en su conjunto. Pues tú ya sabes cuando dice en su conjunto. Texto continuo y texto gráfico. Texto continuo y texto gráfico. Resultaría razonable establecer una relación de afinidad, de similitud, de cercanía entre el lector y el lector. Ah, entonces tengo que buscar, ayúdame. Entonces, tengo que buscar un lector de la infografía que sea afín, que sea algo similar a un lector del texto continuo. ¿Sí? ¿Es así, Víctor? ¿Es así, Britney? ¿Es así, Deina? ¿O no? A ver, ayúdame. Claro, tengo que buscar un lector de la infografía que sea afín, que se relacione, que esté en similitud con un lector del texto continuo. ¿Cuál es su respuesta? Y si tienen más de una alternativa, me avisan. Profe, no, yo tengo más de una alternativa, tengo dudas. ¿Cuál es tu duda? La D. Ya, por aquí me indican la alternativa D. ¿Quién más? Víctor, Deina. A ver, veamos. Si tienen otra alternativa, me avisan. Monógamo. Sabemos que el monógamo es el lector de una sola tarea. Solo lee un libro. Solo lee un libro. Y ama releer sus títulos favoritos. Solo lee, se concentra en un libro. Se concentra en un libro. Bien, entonces, el lector, bien, Britney. El lector monógamo se concentra en un libro. Termina de leer ese libro. Yo te pregunto, en el texto continuo, el lector informativo, se indica que el lector informativo en el tiempo solo lee un libro ubicado en un tiempo específico, solo lee un libro. Yo creo que me parece que están confundiendo el hecho de que al lector informativo uno, le interesa unos libros vinculados, pero que tienen varias ramas, por ejemplo, noticias, historia, geografía o temas técnicos. En otras palabras, en el texto continuo no se está indicando, no se está precisando, tampoco se puede inferir si el lector informativo solo se concentra con un libro o solo lee un libro en un tiempo específico. En el texto continuo me indica que el lector informativo tiene preferencia por los textos que le otorguen información objetiva, que le otorguen datos objetivos como historia, geografía o temas técnicos. Por lo tanto, no hay afinidad, no hay vínculo entre el monógamo y el informativo, porque el monógamo solo se concentra en un libro en un tiempo específico, hasta terminar ese libro. Pero en el texto informativo, pues no me indica ello. Y más bien en el texto informativo me indica que le interesan otros temas vinculados a la información. No es la alternativa D. ¿No? ¿Qué otra alternativa tiene? La A. A ver, la alternativa A. El extrovertido y el de ficción. El extrovertido lee de todo. Uy, el extrovertido lee de todo, los nuevos autores, los nuevos géneros y todos los géneros. El extrovertido lee todos los géneros. El de ficción lee todos los géneros o solamente le interesa la ficción. A ver, ayúdame. ¿Qué dice respecto al lector de ficción? ¿Lee todos los géneros? ¿Le interesa todos los géneros? ¿O le interesa solo lo de ficción? Recordemos que dice aquí. Libros de ficción. Este es el sujeto que tiene legitimadas sus lecturas tanto en el contexto institucional como en el sociocultural. Lo llamaremos lector de ficción. Este tipo de lector, cuando manifiesta sus prácticas lectoras, dice explícitamente que es un libro de lector, es un libro de lector, es un lector del libro de ficción, lo cual también se puede inferir a partir de las descripciones. Es un lector de ficción, solo de ficción. Entonces solo le interesa la ficción, solo le interesa la ficción. En cambio, el extrovertido, pues le interesa todos los géneros. Está abierto a todos los géneros. Tampoco, tampoco. La C, a ver, el neurótico, dime,
¿El neurótico se distrae fácilmente o no? El lector neurótico se distrae fácilmente. Sí, el lector neurótico cambia de... A ver, si el lector neurótico se distrae fácilmente, ¿podría o no podría ser una característica del antilector? Supongamos que a un antilector le dan un libro y no le interesa la escritura, no le interesa el contenido escrito. ¿Se va a distraer fácilmente o no? Sí, pues sí. Al lector antilector que no le interesa lo escrito, que no le interesa el contenido escrito, se va a distraer fácilmente. El neurótico cambia de libros constantemente. El antilector, como no le interesa, puede cambiar de libros porque no le interesa. El neurótico rara vez termina de leer un libro. El antilector no le gusta leer, difícilmente va a terminar de leer un libro. O no lo termina de leer o difícilmente va a terminar de leer un libro. ¿No te parece que las características del lector neurótico también son características o también se pueden considerar características del antilector? ¿Sí? ¿No te parece que las características del antilector se pueden considerar características de las características del neurótico? ¿Se pueden considerar características del antilector? Sí. Y de hecho esa es la alternativa. Estos son los dos tipos de lectores que se relacionan, se vinculan. El neurótico con el antilector. Porque el antilector, como no le gusta, va a dejar una lectura empezada o a medias. Se va a distraer rápidamente porque no le gusta la estructura escrita, lo escrito. Casita. Chicos, chicas, hasta aquí vamos bien para pasar a la última pregunta. ¿Sí? Ok. Si se propusiera una nueva tipología de lectores centradas exclusivamente en los contenidos de las lecturas, entonces, chicos, si habláramos de un tipo de lectores que se centra únicamente en los contenidos, ¿tú crees que se podría considerar el antilector? Porque al antilector no le gusta ningún contenido, no le gustan los contenidos. A él no le gusta ningún contenido porque no le gusta la estructura escrita, no le gustan los textos escritos. Claro, no, exacto, no, no, no. No se podría ya considerar porque no le gusta ningún contenido. Básicamente no le gusta la estructura escrita, la cultura escrita. ¿Cuál es su respuesta? Víctor indica E. Si hay dudas, me avisan. A ver, me indican cuál es su respuesta. Víctor indica E. Aridaí indica E. Britney también. Deina, la categoría de antilector sería, claro, ya sería impertinente, porque al antilector no le gusta ningún contenido, no le gusta la cultura escrita, la estructura escrita. Entonces, considerarlo como una clasificación según el contenido, no, porque no tiene ninguna preferencia por algún contenido. Enanito. Bien, la única, ¿no? La única. Chicos, chicas, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Si hay dudas, me avisan. Ok, vamos a ver, ¿sí? Estamos bien con el tiempo. Ahora sí tienen sus 10 minutos para jugar a la chapada, a las escondidas, mata gente, porque dentro de 10 minutos tienen clases, ¿verdad? El tercer bloque, ¿o no? Yo que sepa, sí. Dentro de 10 minutos tienen clases. Entonces, eh, tienen tiempo para jugar, para jugar a la chapada, a las escondidas, mata gente. La 16, uy, a ver, déjame ver si tengo aquí el material a la mano para ver. Si no tengo, ya les paso el material. Me parece que no, Ariday. Me parece que no. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? A ver, déjame buscar. El numeral 16, ¿no? Víctor, el numeral 12, ¿verdad? ¿Sí? A ver, 12.
Dedito, 12 dedito. Sí, 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 bien, bien, genial. A ver, ahí 16. Casita. ¿Sí? ¿Marcaste casita? ¿Lo tienes? Casita. 16, ya. Si el gobierno peruano no hubiera implementado el programa articulado nutricional, entonces no se habría logrado la reducción de la inseguridad alimentaria de los niños menores de 5 años. Esa es la respuesta. Y me dices, profe, ¿por qué no la de? El Programa Mundial de Alimentos mantendría su pronóstico sobre la desnutrición crónica. Podría considerarse, pero la alternativa C tiene una relación directa, porque decía si el gobierno peruano no hubiera implementado el programa el programa articulado nutricional peruano, y la D dice el programa mundial de alimentos mantendría. ¿Cómo? ¿Del gobierno peruano nos vamos al programa mundial de alimentos? Podría considerarse así como una consecuencia, pero ya estamos yendo de un nivel a un nivel mayor del gobierno peruano, del gobierno peruano, del trabajo en el Perú a un programa mundial. Sí, 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 sí. Ya te diste cuenta. Genial, perfecto. Bien, bien, chicos. Ahora sí, tienen todavía sus 6 minutos para salir a jugar a la chapada, a las escondidas, mata gente, y ya nos encontramos la siguiente semana. Hasta la próxima. Chao, Víctor. Chao, Deina. Chao, Aridaí. Chao, Britney. Chao, Miguel. Cuídense, abríguense que tienen que llegar sanitos al examen. Nos encontramos la siguiente semana. Bye, bye.